La atmósfera dentro del plató de televisión aquella noche era densa, cargada de una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Los focos iluminaban el escenario con una intensidad cegadora, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre los rostros de los presentes, como si el espacio mismo estuviera retorcido por la incertidumbre de lo que estaba a punto de suceder. Cada rincón del estudio parecía estar impregnado con una especie de electricidad, una corriente invisible que corría bajo la superficie de la programación regular. La audiencia, que había sido convocada para presenciar lo que en principio parecía ser una emisión común, se encontraba visiblemente nerviosa, conscientes de que estaban siendo testigos de algo mucho más grande, de algo que podría cambiar el curso de los acontecimientos de manera irrevocable. El plató, por lo general un lugar familiar para los televidentes, en esta ocasión parecía transformado en un campo de batalla, un escenario en el que se libraría una de las confrontaciones más tensas en la historia reciente de la política venezolana. Diosdado Cabello, el hombre que en esa noche dominaba el espacio con su presencia física y su aura inquebrantable, parecía no ser el mismo de siempre. Su postura erguida, que habitualmente reflejaba una firmeza inquebrantable, estaba acompañada en esta ocasión de una mirada que mostraba una rabia contenida, una furia interna que parecía estar hirviendo bajo la superficie. Aquella noche, Cabello no solo iba a hablar ante la cámara. Estaba a punto de lanzar un mensaje que cambiaría las reglas del juego dentro del aparato gubernamental y que haría temblar los cimientos del poder en Venezuela. Los primeros minutos de la grabación fueron tranquilos, casi convencionales. La audiencia escuchaba en silencio mientras Cabello, con su característico tono de autoridad, comenzaba a exponer sus puntos de vista sobre la situación política del país. Había hablado muchas veces antes sobre los mismos temas: la corrupción de la oposición, la supuesta conspiración de los enemigos internos y externos del gobierno, el llamado a la unidad revolucionaria. Sin embargo, hoy algo era diferente. La forma en que se expresaba, la manera en que sus palabras flotaban en el aire, sugerían que había algo más profundo y oscuro detrás de su discurso. La forma en que miraba a la cámara, la intensidad de su voz, el movimiento de sus manos al enfatizar cada palabra, todo indicaba que se estaba preparando para algo grande. En ese momento, parecía que Cabello iba a seguir con su discurso habitual de denuncia y acusación. No obstante, pronto se percataron de que lo que estaba a punto de suceder era completamente inesperado. A medida que su discurso avanzaba, Cabello comenzó a hacer una referencia sutil a las tensiones internas que se estaban gestando dentro del mismo seno del gobierno. No era algo nuevo, desde hacía semanas. Rumores de división entre los más altos funcionarios del régimen circulaban por los pasillos de la política venezolana. Pero hasta ese instante, esos rumores no habían sido confirmados públicamente. Sin embargo, aquella noche, Cabello se mostró dispuesto a hacerlo. Aquel primer paso, aparentemente inofensivo, fue el inicio de una serie de revelaciones que tomarían por sorpresa tanto a la audiencia como a los presentes. En el plató, Diosdado Cabello, con una expresión cada vez más feroz, se atrevió a mencionar a una de las figuras más importantes del régimen, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, una de las figuras clave del chavismo y un hombre considerado por muchos como el cerebro detrás de gran parte de la estrategia política del gobierno. Cuando Cabello pronunció su nombre, algo cambió en el aire. Un estremecimiento recorrió la sala, y los ojos de todos se fijaron en la figura de Rodríguez, que, hasta ese momento, se había mantenido relativamente tranquilo y distante, pero que ahora se encontraba atrapado en el ojo del huracán. Jorge Rodríguez, comenzó Cabello, su tono implacable, su mirada fija en la cámara como si estuviera dirigiéndose a todo el país. ¿Acaso crees que eres intocable? ¿Crees que podemos seguir ignorando tus jugadas sucias? Las palabras de Cabello fueron como una ráfaga de viento helado que cortó el ambiente, haciendo que todos los presentes contuvieran la respiración. La mención de Rodríguez en ese contexto no solo era sorprendente, sino que anunciaba el inicio de una confrontación directa entre dos de los hombres más poderosos del país.
Cabello no estaba dispuesto a guardarse nada. Y las palabras que salieron de su boca fueron más allá de una simple crítica política. Cabello estaba lanzando una acusación directa, sugiriendo que había traiciones y manipulaciones internas que amenazaban con desestabilizar el régimen desde adentro. Y la audiencia, en su mayoría compuesta por trabajadores del régimen, colaboradores del gobierno y un selecto grupo de periodistas y funcionarios, se encontraba en shock. Nadie había previsto que la disputa que siempre se había mantenido en los círculos cerrados del poder venezolano, lejos de los focos mediáticos, saliera a la luz de esa manera. Los murmullos comenzaron a surgir entre los miembros del público y se podía sentir la incomodidad en el aire. A medida que Cabello seguía hablando, sus palabras se volvieron cada vez más feroces. «¿Te has creído el rey, Jorge?», continuó Cabello, su voz ahora cargada de desprecio. «Pero en este país no hay reyes. Aquí solo hay lealtad y traición, y tú, Jorge, has optado por el camino de la traición». Las palabras, pronunciadas con un tono lleno de ira contenida, no solo golpearon a Rodríguez, sino que resonaron en todo el país. Aquella noche, en medio de los focos, las cámaras y la atención mediática, el régimen se encontraba ante la revelación de sus grietas internas. Los ojos de Rodríguez, que hasta ese momento habían estado fijos en la mesa frente a él, comenzaron a moverse nerviosamente. Su rostro, siempre tan imperturbable en el pasado, ahora mostraba signos de incomodidad. Intentó tomar la palabra, defenderse, pero la ira de Cabello era imparable. El líder del Partido Socialista Unido de Venezuela no tenía intención de permitirle que hablara, y cada intento de Rodríguez por interrumpirlo era ahogado por la fuerza de sus ataques. La atmósfera dentro del plató de televisión aquella noche era densa, cargada de una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Los focos iluminaban el escenario con una intensidad cegadora, proyectando sombras largas y distorsionadas sobre los rostros de los presentes, como si el espacio mismo estuviera retorcido por la incertidumbre de lo que estaba a punto de suceder. Cada rincón del estudio parecía estar impregnado con una especie de electricidad, una corriente invisible que corría bajo la superficie de la programación regular. La audiencia, que había sido convocada para presenciar lo que en principio parecía ser una emisión común, se encontraba visiblemente nerviosa, conscientes de que estaban siendo testigos de algo mucho más grande, de algo que podría cambiar el curso de los acontecimientos de manera irrevocable. El plató, por lo general un lugar familiar para los televidentes, en esta ocasión parecía transformado en un campo de batalla, un escenario en el que se libraría una de las confrontaciones más tensas en la historia reciente de la política venezolana. Y Diosdado Cabello, el hombre que en esa noche dominaba el espacio con su presencia física y su aura inquebrantable, parecía no ser el mismo de siempre. Su postura erguida, que habitualmente reflejaba una firmeza inquebrantable, estaba acompañada en esta ocasión de una mirada que mostraba una rabia contenida, una furia interna que parecía estar hirviendo bajo la superficie. Aquella noche, Cabello no solo iba a hablar ante la cámara. Estaba a punto de lanzar un mensaje que cambiaría las reglas del juego dentro del aparato gubernamental y que haría temblar los cimientos del poder en Venezuela. Los primeros minutos de la grabación fueron tranquilos, casi convencionales. La audiencia escuchaba en silencio mientras Cabello, con su característico tono de autoridad, comenzaba a exponer sus puntos de vista sobre la situación política del país. Había hablado muchas veces antes sobre los mismos temas: la corrupción de la oposición, la supuesta conspiración de los enemigos internos y externos del gobierno, el llamado a la unidad revolucionaria. Sin embargo, hoy algo era diferente. La forma en que se expresaba, la manera en que sus palabras flotaban en el aire, sugerían que había algo más profundo y oscuro detrás de su discurso. La forma en que miraba a la cámara, la intensidad de su voz, el movimiento de sus manos al enfatizar cada palabra, todo indicaba que se estaba preparando para algo grande. En ese momento, parecía que Cabello iba a seguir con su discurso habitual de denuncia y acusación. No obstante, pronto se percataron de que lo que estaba a punto de suceder era completamente inesperado. A medida que su discurso avanzaba,
Cabello comenzó a hacer una referencia sutil a las tensiones internas que se estaban gestando dentro del mismo seno del gobierno. No era algo nuevo, desde hacía semanas. Rumores de división entre los más altos funcionarios del régimen circulaban por los pasillos de la política venezolana. Pero hasta ese instante, esos rumores no habían sido confirmados públicamente. Sin embargo, aquella noche, Cabello se mostró dispuesto a hacerlo. Aquel primer paso, aparentemente inofensivo, fue el inicio de una serie de revelaciones que tomarían por sorpresa tanto a la audiencia como a los presentes. En el plató, Diosdado Cabello, con una expresión cada vez más feroz, se atrevió a mencionar a una de las figuras más importantes del régimen, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, una de las figuras clave del chavismo y un hombre considerado por muchos como el cerebro detrás de gran parte de la estrategia política del gobierno. Cuando Cabello pronunció su nombre, algo cambió en el aire. Un estremecimiento recorrió la sala, y los ojos de todos se fijaron en la figura de Rodríguez, que, hasta ese momento, se había mantenido relativamente tranquilo y distante, pero que ahora se encontraba atrapado en el ojo del huracán. Jorge Rodríguez, comenzó Cabello, su tono implacable, su mirada fija en la cámara como si estuviera dirigiéndose a todo el país. ¿Acaso crees que eres intocable? ¿Crees que podemos seguir ignorando tus jugadas sucias? Las palabras de Cabello fueron como una ráfaga de viento helado que cortó el ambiente, haciendo que todos los presentes contuvieran la respiración. La mención de Rodríguez en ese contexto no solo era sorprendente, sino que anunciaba el inicio de una confrontación directa entre dos de los hombres más poderosos del país. Cabello no estaba dispuesto a guardarse nada. Y las palabras que salieron de su boca fueron más allá de una simple crítica política. Cabello estaba lanzando una acusación directa, sugiriendo que había traiciones y manipulaciones internas que amenazaban con desestabilizar el régimen desde adentro. La audiencia, en su mayoría compuesta por trabajadores del régimen, colaboradores del gobierno y un selecto grupo de periodistas y funcionarios, se encontraba en shock. Nadie había previsto que la disputa que siempre se había mantenido en los círculos cerrados del poder venezolano, lejos de los focos mediáticos, saliera a la luz de esa manera. Los murmullos comenzaron a surgir entre los miembros del público y se podía sentir la incomodidad en el aire. A medida que Cabello seguía hablando, sus palabras se volvieron cada vez más feroces. ¿Te has creído el rey, Jorge?, continuó Cabello, su voz ahora cargada de desprecio. Pero en este país no hay reyes. Aquí solo hay lealtad y traición, y tú, Jorge, has optado por el camino de la traición. Las palabras, pronunciadas con un tono lleno de ira contenida, no solo golpearon a Rodríguez, sino que resonaron en todo el país. Aquella noche, en medio de los focos, las cámaras y la atención mediática, el régimen se encontraba ante la revelación de sus grietas internas. Los ojos de Rodríguez, que hasta ese momento habían estado fijos en la mesa frente a él, comenzaron a moverse nerviosamente. Su rostro, siempre tan imperturbable en el pasado, ahora mostraba signos de incomodidad. Intentó tomar la palabra, defenderse, pero la ira de Cabello era imparable. El líder del Partido Socialista Unido de Venezuela no tenía intención de permitirle que hablara. Y cada intento de Rodríguez por interrumpirlo era ahogado por la fuerza de sus ataques. Tu lealtad, Jorge, ha sido siempre una fachada, dijo Cabello con frialdad. Tú y yo sabemos que has estado jugando a dos bandas, conspirando detrás de nuestras espaldas mientras pretendes ser el salvador de la revolución. Pero el pueblo no es tonto, y mucho menos nosotros. Sabemos lo que haces, sabemos lo que has estado planeando. Las acusaciones eran tan graves, tan devastadoras, que no parecía haber espacio para el diálogo. Cabello no estaba buscando una resolución pacífica, estaba buscando exponer a Rodríguez ante el mundo. Desnudar su supuesto doble juego. Rodríguez, aunque visiblemente afectado por las palabras de Cabello, intentó defender su honor. Intentar reconstruir la fachada que había logrado mantener durante tantos años. Diosdado, dijo con voz temblorosa, todos saben que siempre he estado del lado de la revolución. Nunca he traicionado este proyecto.
No soy un traidor. Pero las palabras de Rodríguez no fueron suficientes. Cabello, con una expresión que denotaba desprecio absoluto, se adelantó un paso. Sus ojos fijos en los de su oponente. Lo que diga tu boca no tiene valor, Jorge, dijo, cada palabra impregnada de veneno. Tus acciones han hablado mucho más fuerte que tus palabras. Y lo que has hecho detrás de las puertas cerradas está a punto de salir a la luz. No eres lo que pretendes ser. La confrontación se intensificó aún más, con cada palabra de Cabello haciendo mella en la imagen de Rodríguez. En ese preciso momento, algo cambió en la dinámica política de Venezuela. Ya no se trataba solo de una discusión interna sobre política o estrategias. Ahora era una lucha de poder a gran escala. Las acusaciones de Cabello contra Rodríguez no solo comprometían la imagen del ministro, sino que también representaban una amenaza directa a la estabilidad del gobierno. Las alianzas dentro del régimen, que hasta entonces parecían sólidas, comenzaban a desmoronarse bajo la presión de la confrontación pública. A medida que la pelea verbal se agudizaba, Cabello sacó a relucir más detalles oscuros, insinuando corruptelas, traiciones personales y hasta cuestionando la lealtad de Rodríguez hacia el líder supremo del chavismo, Nicolás Maduro. Tú sabes lo que has hecho, Jorge, insistió Cabello, y sé que hay pruebas. Tus mentiras están a punto de ser expuestas, y el pueblo va a saber quién eres realmente. Cada palabra parecía una sentencia de muerte política para Rodríguez, cuya figura se veía cada vez más derrumbada bajo el peso de las acusaciones. El silencio en el plató se volvió ensordecedor. Ni los presentadores ni los productores se atrevían a intervenir, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento histórico que marcaría un antes y un después en la política venezolana. La confrontación entre Cabello y Rodríguez no solo ponía en peligro sus carreras individuales, sino que también amenazaba con desestabilizar la estructura misma del poder dentro del chavismo. Finalmente, Rodríguez, agotado por la intensidad del ataque, no pudo más que guardar silencio, su rostro marcado por la derrota. En ese momento, quedó claro que la batalla por la hegemonía dentro del régimen chavista estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, lo que todos en el plató sabían con certeza es que esa noche marcaría un hito en la historia del gobierno venezolano. La guerra de poder, que había sido librada en secreto durante tanto tiempo, había salido a la luz de una manera que no se podría ignorar. Tu lealtad, Jorge, ha sido siempre una fachada, dijo Cabello con frialdad. Tú y yo sabemos que has estado jugando a dos bandas, conspirando detrás de nuestras espaldas mientras pretendes ser el salvador de la revolución. Pero el pueblo no es tonto, y mucho menos nosotros. Sabemos lo que haces, sabemos lo que has estado planeando. Las acusaciones eran tan graves, tan devastadoras, que no parecía haber espacio para el diálogo. Cabello no estaba buscando una resolución pacífica, estaba buscando exponer a Rodríguez ante el mundo. Desnudar su supuesto doble juego. Rodríguez, aunque visiblemente afectado por las palabras de Cabello, intentó defender su honor. Intentar reconstruir la fachada que había logrado mantener durante tantos años. Diosdado, dijo con voz temblorosa, todos saben que siempre he estado del lado de la revolución. Nunca he traicionado este proyecto. No soy un traidor. Pero las palabras de Rodríguez no fueron suficientes. Cabello, con una expresión que denotaba desprecio absoluto, se adelantó un paso. Sus ojos fijos en los de su oponente. Lo que diga tu boca no tiene valor, Jorge, dijo, cada palabra impregnada de veneno. Tus acciones han hablado mucho más fuerte que tus palabras. Y lo que has hecho detrás de las puertas cerradas está a punto de salir a la luz. No eres lo que pretendes ser. La confrontación se intensificó aún más, con cada palabra de Cabello haciendo mella en la imagen de Rodríguez. En ese preciso momento, algo cambió en la dinámica política de Venezuela. Ya no se trataba solo de una discusión interna sobre política o estrategias. Ahora era una lucha de poder a gran escala. Las acusaciones de Cabello contra Rodríguez no solo comprometían la imagen del ministro, sino que también representaban una amenaza directa a la estabilidad del gobierno. Las alianzas dentro del régimen, que hasta entonces parecían sólidas,
comenzaban a desmoronarse bajo la presión de la confrontación pública. A medida que la pelea verbal se agudizaba, Cabello sacó a relucir más detalles oscuros, insinuando corruptelas, traiciones personales y hasta cuestionando la lealtad de Rodríguez hacia el líder supremo del chavismo, Nicolás Maduro. «Tú sabes lo que has hecho, Jorge», insistió Cabello, «y sé que hay pruebas. Tus mentiras están a punto de ser expuestas, y el pueblo va a saber quién eres realmente». Cada palabra parecía una sentencia de muerte política para Rodríguez, cuya figura se veía cada vez más derrumbada bajo el peso de las acusaciones. El silencio en el plató se volvió ensordecedor. Ni los presentadores ni los productores se atrevían a intervenir, conscientes de que estaban siendo testigos de un momento histórico que marcaría un antes y un después en la política venezolana. La confrontación entre Cabello y Rodríguez no solo ponía en peligro sus carreras individuales, sino que también amenazaba con desestabilizar la estructura misma del poder dentro del chavismo. Finalmente, Rodríguez, agotado por la intensidad del ataque, no pudo más que guardar silencio, su rostro marcado por la derrota. En ese momento, quedó claro que la batalla por la hegemonía dentro del régimen chavista estaba lejos de haber terminado. Sin embargo, lo que todos en el plató sabían con certeza es que esa noche marcaría un hito en la historia del gobierno venezolano. Y la guerra de poder, que había sido librada en secreto durante tanto tiempo, había salido a la luz de una manera que no se podría ignorar. La tensión en el plató de televisión permaneció latente mucho después de que las cámaras se apagaron, un ambiente cargado que era imposible ignorar. La confrontación directa entre Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez no solo había sacudido los cimientos de la política venezolana, sino que también había destapado una serie de interrogantes que quedaban flotando en el aire, sin respuestas claras. Durante esa noche, en la que el espectáculo mediático alcanzó un nivel nunca antes visto, la confrontación pública se convirtió en algo mucho más grande que una simple disputa entre dos figuras prominentes del régimen. Se transformó en un símbolo palpable de la guerra por el control absoluto dentro de las filas del chavismo. Rodríguez, visiblemente afectado por los ataques implacables de Cabello, no pudo hacer mucho más que encajar los golpes verbales. Mientras las cámaras seguían grabando, su rostro, que antes mostraba la confianza de un hombre seguro de su puesto, reflejaba ahora el desconcierto y la humillación. El espectador pudo ver cómo la fachada que había cultivado durante años se desmoronaba ante sus ojos, y la incredulidad se apoderaba de él al darse cuenta de que su carrera, que había estado cimentada en una imagen cuidadosamente construida, estaba en ruinas. Si Cabello había hecho algo esa noche, había sido destruir cualquier esperanza de que Rodríguez pudiera mantener su estatus dentro del círculo de poder del chavismo. Aquella noche, en un plató de televisión, no solo se había librado una batalla política, sino que también se había dado una sentencia para Rodríguez. La lealtad del régimen, esa que tanto había defendido, ya no era suficiente para salvarlo de las manos implacables de Cabello. La audiencia, que al principio había estado intrigada por los rumores de un enfrentamiento de poder, no pudo evitar sentirse como testigo de una explosión de furia que destapaba algo mucho más profundo y peligroso. Y la reacción fue inmediata. Mientras las palabras de Cabello se deslizaban con una fluidez venenosa, las redes sociales se inundaban de comentarios, especulaciones y teorías sobre las repercusiones de aquella guerra interna. Los expertos en política venezolana empezaban a analizar cada frase con lupa, buscando pistas que revelaran las verdaderas intenciones detrás de los ataques de Cabello. La confrontación, lejos de resolverse en ese momento, estaba apenas comenzando. Cabello, implacable, sabía que esa era su oportunidad para mostrarle a todos quién era el verdadero poder detrás del régimen. Sin embargo, no solo estaba arremetiendo contra Rodríguez. Estaba enviando un mensaje claro a todos los demás miembros del aparato político: nadie, ni siquiera los más cercanos a Maduro, estaban por encima de él. Los días posteriores a ese encuentro estuvieron marcados por una vorágine de movimientos políticos.
Fuentes de confianza dentro del régimen indicaron que Cabello, en su determinación por consolidar su dominio, no solo había desestabilizado la posición de Rodríguez, sino que había puesto en marcha una serie de maniobras para asegurar su propia lealtad interna. Reuniones clandestinas comenzaron a tener lugar entre aquellos que apoyaban a Cabello, quienes, al parecer, se sintieron envalentonados por la victoria verbal en el plató. Pero, al mismo tiempo, otros aliados de Rodríguez, los que aún creían en la capacidad de éste para mantenerse en el poder, comenzaron a consolidarse para luchar contra el enemigo interno. La lealtad se convirtió en un bien escaso, y las alianzas se empezaron a fracturar de manera irreparable. La desconexión entre Cabello y Rodríguez era más que un simple enfrentamiento de personalidades. Se trataba de una lucha profunda por el control absoluto, una guerra en la que el principal objetivo no solo era la posición de poder, sino también la legitimidad dentro del proyecto chavista. Los rumores de traición, conspiración y deslealtad se extendieron rápidamente, alimentados por la magnitud de la explosiva confrontación. Para muchos, la imagen de unidad que había mantenido el chavismo en el poder desde los primeros días de Hugo Chávez estaba ahora hecha añicos. La falsa cohesión de los líderes del régimen ya no era creíble. La fachada de unidad se había derrumbado por completo. Y lo que quedaba al descubierto era una estructura política mucho más frágil de lo que se había pensado. Para Rodríguez, la batalla estaba lejos de terminar. En las semanas siguientes, comenzó a dar señales de que no iba a abandonar sin luchar. Sabía que su única opción era buscar apoyo dentro de las bases populares que aún confiaban en él, además de ganarse de nuevo la confianza de aquellos que habían quedado desconcertados por su caída frente a Cabello. En privado, se organizaban reuniones. Se gestionaban nuevas alianzas y se tejían estrategias para intentar recuperar lo que se había perdido ante él. Ataque brutal de Cabello. La venganza, sin embargo, parecía más distante que nunca. Mientras tanto, el poder de Cabello se consolidaba aún más, y cada movimiento que realizaba era percibido como un paso más hacia la cima. Para muchos, Cabello había dejado claro que, en esta lucha por el poder, no había lugar para los débiles. A lo largo de todo el proceso, el pueblo venezolano fue el testigo indirecto del creciente deterioro de su gobierno. Lo que antes era un régimen aparentemente sólido comenzó a mostrar sus primeras grietas profundas. Los ciudadanos, acostumbrados a la polarización política y a la tensión constante, fueron testigos de una confrontación que les dejó claro que los problemas internos del chavismo ya no podían ser ocultados. La guerra por el poder que se libraba entre Cabello y Rodríguez era, en muchos sentidos, solo un reflejo de la crisis estructural que vivía el país. Mientras la economía se desplomaba y las tensiones sociales aumentaban, los líderes del régimen preferían luchar entre ellos en lugar de ocuparse de los verdaderos problemas que afectaban al pueblo. Esta lucha interna no solo puso en evidencia las fallas del sistema, sino que también sirvió como un recordatorio de que el control político en Venezuela estaba siendo llevado a cabo por un reducido grupo de personas, cada una de ellas con sus propios intereses y ambiciones, dispuestas a hacer lo que fuera necesario para mantener el poder. Y así, mientras las redes sociales seguían vibrando con cada actualización sobre el enfrentamiento, y las figuras clave dentro del gobierno comenzaban a tomar partido, lo cierto era que el futuro del régimen chavista parecía más incierto que nunca. La frágil unidad que había sido un pilar durante años ahora se desvanecía, dejando un vacío de poder que podría ser llenado por cualquiera de los dos bandos. Lo único que quedaba claro es que la lucha por la hegemonía en el régimen no había hecho más que empezar y, sin importar quién resultara victorioso, las repercusiones de este conflicto se sentirían mucho más allá de los pasillos del poder. La batalla de ese plató de televisión, aquella noche, había sido solo el primer capítulo de una saga mucho más compleja. Los actores políticos involucrados en esta guerra interna sabían que las consecuencias de sus acciones no solo determinarían su futuro, sino también el destino de toda una nación que, por primera vez, comenzaba a ver con claridad que la estabilidad de su gobierno estaba siendo quebrada desde adentro.
Y mientras el sol se ponía sobre Venezuela, la incertidumbre sobre el futuro del país se extendía como una sombra sobre sus habitantes, quienes observaban, impotentes, cómo el caos se apoderaba del corazón del poder.